Muy buenas tardes, noches. Si le bajan un poquito, creo que hay mucho eco aquí de monitor. Sí, bueno. A lo mejor todavía un poquito menos de monitor ahí. Y creo que tiene mucho reverb. Sí, ahí está bien. Muchas gracias. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, iglesia. Vamos a retomar nuestro curso que hemos estado aprendiendo sobre la importancia de los diseños de Dios. Estamos en el diseño de la familia como un tema fundamental para establecer nuestras propias familias, nuestro modelo de familia basado en la palabra de Dios, no basado en los modelos tradicionales o en los modelos que podemos conocer aún de nuestras familias, por más buenas que hayan sido, por muy buenos padres que hemos tenido, por bonitas familias de las que hemos salido. Todavía hay más oportunidades y más formas de mejorar nuestras familias. Y nos quedamos en el diseño de la familia, en la parte de la esposa y los hijos. Si tienen su guía, Génesis capítulo 2, verso 16 al 22, dice de la siguiente manera: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El Señor dijo, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y luego Efesios 5, 25 al 26 hace una declaración sobre la manera en la que debe darse la relación, que debe ser de pareja, que debe estar basada en el amor. En el amor, dos puntos fundamentales para el amor. Hemos dicho que el amor es una decisión, y número dos, el amor es un compromiso. ¿Cuántos hicieron la tarea de la semana pasada? ¿Cuántos vieron la película Te di mi palabra? Y los que no, les vamos a dar. Los que no, les vamos a dar pamba china con picayelos. No se crea. Pero es importante porque en este punto sí tenemos que hacer énfasis en por qué la Escritura se refiere a una relación basada en el amor. Y dijimos dos cosas fundamentales en esta relación que tiene que ver con, dijimos, la decisión y el compromiso. Yo le he dicho a usted que la mayoría de las personas define o
se equivoca en relación al amor, lo entendemos de manera equivocada, la mayoría. ¿Por qué? Porque la sociedad, la cultura no ha hecho tanto énfasis en cosas que no es el amor, que en algún momento llegamos a creer en ello y ser influenciados así. Pero cuando tú vas a la Escritura y tú te das cuenta que el amor es una decisión, por eso cuando Dios te dice amar a tus enemigos, no te dice si sientes amarlos, no te dice si en algún momento te dan ganas, si tienes la motivación, no, te da una orden. ¿Por qué Dios da una orden que para nosotros parece una locura? ¿Por qué Dios me ordena amar enemigos cuando en mi mente, en mis emociones, en mis sentimientos no tengo siquiera la motivación, el anhelo, la idea de amarlos? ¿Por qué lo hace Dios? Porque Dios sabe que lo puedes hacer. Dios no te pediría algo que tú no puedes hacer. Cuando Él dice ama a tus enemigos, que es una declaración imperativa, no opcional, es porque tú estás capacitado para amar, en el contexto de que el amor es una decisión. Entonces, tú decides amar más que sentir. Y muchas personas tienen ese conflicto y van por la vida pensando que es que yo ya no siento amarlo, es que yo ya no siento quererlo. En alguna ocasión le dije, vino conmigo una persona y me dijo, pastor, a mí ya se me acabó el amor. Y le dije, pues es para mí como cuando se te acaba la gasolina, ¿no? No te queda otra más que empujar el coche. Cuando se acaba la gasolina, pues ahora hay que empujar. Y pasa en la relación, pasa. Dejarás de sentir lo que creías que sentías por la persona. Por supuesto, ahora los neurólogos y la ciencia dice que el amor dura entre 3 y 6 meses de una manera evidente, tanto en la mente como en las emociones de la persona, y que llega un momento donde ese gen del amor deja de ser tan excitante, deja de estar tan agitado de forma científicamente comprobable. Entonces, por supuesto que mental y emocionalmente dejas de sentir aprecio y cariño por la persona, por supuesto, y la relación pasa a otro tipo a otra etapa, a otro nivel, otro tipo de interacción en la relación. Pero cuando la Escritura se refiere a amar a tus enemigos, amar a vuestras esposas o a vuestros esposos o a vuestros hijos, lo hace de una manera directa, clara, frontal. No está apelando a un deseo o a un sentimiento, está haciéndolo de una forma directa y clara. Entonces, si ahora yo entiendo que el amor es una decisión, no solamente en las relaciones interpersonales, también en nuestra relación con Dios. Es así, es una decisión, porque es la manera como Dios también nos ama a nosotros. Y la segunda cosa, dijimos, es también un compromiso. Y aquí es donde quiero cambiarle un poquito la idea sobre cómo usted interpreta el compromiso. La manera como nosotros interpretamos el compromiso, por razones de ignorancia, es que nosotros vemos el compromiso como una especie de atadura o de esclavitud. No lo vemos como una oportunidad de crecer como personas o de crecer en nuestras relaciones o de crecer en nuestras actividades, porque la idea del amor no solo se refiere a las personas, también hay amor por la casa de Dios, también hay amor por la palabra de Dios, también hay amor hacia la obra de Dios, también hay amor hacia el trabajo. Y una de las cosas que hemos dejado de ver y de tener en nuestra sociedad es gente comprometida con lo que hace, comprometida con sus actividades que en algún momento fueron significativas y al paso del tiempo le fue perdiendo valor, le fue perdiendo el compromiso. Y el compromiso produce 5 cosas fundamentales que quiero dejarle hoy. La primera es que el compromiso produce estabilidad.
Cuando tú estás comprometido en una relación, en un trabajo, en una actividad, en una tarea, lo primero que te da es estabilidad. No habrá nunca una relación estable si no hay compromiso. Nunca habrá un trabajo o un negocio o una actividad que tú desempeñes que te dé la seguridad de que vas a crecer y a prosperar si no estás comprometida en ella. El compromiso te da esa estabilidad. Por supuesto que pasas, eso no te quita pasar momentos difíciles. Eso no te quita los altibajos del negocio, de la empresa, en tu economía, no. Lo que hace es que te mantiene estable en los momentos difíciles y en los momentos prósperos y de éxito. Te da esa seguridad que sobre esa base todavía puedes alcanzar otro nivel. Yo le dije a usted que un escritor que ya partió con el Señor, que se llama Zig Ziglar, posiblemente el motivador más importante desde que surgió todo esto del desarrollo humano, más importante que haya existido en el mundo hasta hoy, y es cristiano. Él escribe un libro que se llama Nos veremos en la cumbre. Y luego escribió un segundo libro que se llama Más allá de la cumbre. Él dice que el 98% de todas las personas en el mundo nunca alcanzan la estabilidad, nunca. Ni la estabilidad económica, ni la estabilidad laboral, ni emocional, ni sentimental, ni relacional, ni espiritual, nunca. Siempre están en la supervivencia, siempre están tratando de sobrevivir, tratando de, ahora sí voy a estabilizarme aquí, ahora sí en esto me voy a estabilizar, en aquello otro. Y pasa el tiempo y no llegan ahí. Y es sorprendente que sea el 98%, es una cantidad muy grande. Pero si hacemos un análisis introspectivo de nuestra vida, nos daremos cuenta que es cierto, que hay muchas áreas en nuestra vida en las que hoy todavía yo no tengo la estabilidad. No me siento estable emocional, sentimental, espiritual, mentalmente, económicamente, laboralmente, y eso hace que nuestra vida se mantenga en una etapa de supervivencia que no nos deja desarrollarnos de la manera como Dios quiere que lo hagamos. Y si hay algo que te da estabilidad, es el compromiso. Dile al que está a tu lado: no seré del 98% inestable. Y sigue diciendo Zig Ziglar en su libro, porque después de la supervivencia viene la estabilidad, después de la estabilidad viene el éxito, y después del éxito viene la relevancia. Cuando eres importante para alguien somos importantes. Hay etapas de nuestra vida que no lo somos realmente para nadie, que nos podemos morir y parece que no estuvimos aquí nunca. Pero llega un momento donde sí, hay personas que representas mucho para ellos. Y llegas ahí en la medida que vas avanzando esas diferentes etapas. Por eso es tan importante la declaración que hace la Escritura sobre amar. Amar como una decisión, no como un sentimiento. Y cuando tú amas como una decisión, entonces tienes la oportunidad de ir por la vida haciendo compromisos que te den la estabilidad que necesitas para poder crecer. La segunda cosa que te da el compromiso después de la estabilidad es la seguridad. Y la seguridad es igual de importante como la estabilidad. Muchas personas a tu alrededor no se sienten seguras a tu alrededor, no se sienten seguras contigo. En alguna ocasión le dije: ¿usted ha viajado arriba de un autobús o de un microbús acá en México que no dice a dónde va? No, ni siquiera te subirías a él. Pero nos subimos a la vida de personas que no saben a dónde van, y que esa sensación de inseguridad,
de estoy arriba de un autobús que no sé cuándo se detenga, no sé a dónde llegue, no sé en qué momento alguien más se suba y sea parte de este grupo. Esa sensación de inseguridad la conocemos todos, la conocemos, no, posiblemente no en esas áreas, pero en otras sí. Y el compromiso te da seguridad a ti y le da seguridad a los que están contigo. ¿Saben? Que no te vas a ir a comprar cigarros, es un dicho, yo sé que no fuman aquí, pero que no te vas a ir a comprar cigarros y que ya no vas a regresar. Que no vas a ir a darte una vuelta o a buscar un trabajo no sé dónde y que ya no vas a volver. Los que están contigo tienen la seguridad que te puedes ir por un tiempo, pero regresarás y estarás ahí. Que cumplirás tus tareas, tus trabajos, tus actividades, pero les das la seguridad de que siempre estarás ahí, a menos que suceda algo que por supuesto esté más allá de tu capacidad de cumplir un compromiso. Pero el compromiso nos da seguridad a nosotros y a los que están con nosotros. La tercera cosa que nos da el compromiso como resultado del amor es la realización. El compromiso te da realización. ¿Por qué? Porque disfrutas lo que haces. ¿Por qué? Porque creas un clima de aceptación. Las personas comprometidas es lo que hacen, crean un ambiente de realización, de aceptación, de felicidad, un ambiente agradable. Y ese ambiente no es más que el resultado de que posiblemente uno o todos, es difícil todos, en un grupo es difícil, pero con una sola persona que asuma el compromiso de estar ahí y de ser parte del grupo, él crea un ambiente de realización, de aceptación y de felicidad en el grupo. En el caso de la familia, creo que tenemos muchos ejemplos en nuestras familias de personas que se han comprometido, que han estado ahí cuando otros se han tenido que ir por alguna razón, que han estado ahí en situaciones muy difíciles y muy dolorosas y han permanecido. Eso te da realización, eso te da y te produce ese ambiente de aceptación en el grupo. La cuarta cosa que produce el compromiso es que te da sentido de propósito. El compromiso da sentido de propósito. Para esto nací. Como dijo en alguna ocasión Esther, cuando peligraba la vida del pueblo de Israel y la de ella misma, cuando ella dijo, para esta hora he llegado, para este tiempo nací, para esta ocasión, para este momento, para ese grupo de personas vivo. Y eso lo que hace es que le da propósito a tu vida. Porque entonces sabes que si eres un panadero, que si eres un abogado, que si eres un carpintero, que si eres un doctor, sabes que era parte de tu propósito para ser parte de un grupo. Y que en ese grupo lo que tú haces y lo que tú desempeñas era parte del propósito para todos. Amén. Yo no sé si usted llegó a tener los conflictos de que no le gustaba a lo que su papá se dedicaba, que no le gustaba el trabajo, la actividad que desempeñaba y que tú querías que él se hubiera dedicado a otra cosa. Y en alguna ocasión hasta nos llegamos a penar del trabajo, la actividad que ellos desempeñan. Es normal. Pero llega un momento donde asumes el compromiso. Asumes el compromiso y ves las actividades que desempeña cada uno como parte del propósito por el cual tú estás en esa familia. Amén. Como que no les gustó. Esperé que el amén fuera más nutrido. Yo le digo, para mis hijas ha de haber sido muy difícil. Es difícil decir, ¿a qué se dedica tu papá? Es pastor. En una sociedad mayoritariamente católica y muy
Iba a usar una palabra fuerte, pero me lo pueden tomar a mal. Una sociedad muy pasada de lista, especialmente con la gente que tiene otra creencia. Y lo llegué a platicar con ellas y me decían, sí, me da pena decir que eres pastor, pero eres mi papá y ni modo. Y yo le decía, ¿por qué te da pena? ¿Por qué? Porque yo nunca he escuchado a nadie más que su papá sea pastor. En la escuela hay 10 hijos de carpinteros, de mecánicos, de abogados, pero uno solo, y soy yo, hija de un pastor. Soy la única. Y después que se da el compromiso y se da la aceptación, entiendes el porqué y el propósito de pertenecer a una familia donde hay un Señor que se dedica a algo muy diferente al promedio de la gente. El compromiso te da propósito, el por qué estás ahí. Recuerdo una vez que me invitaron a la escuela de una de mis hijas a compartir sobre la juventud, sobre problemas de jóvenes, y fui a hablar. Y ya cuando terminé, me dijo el maestro, ¿usted es el papá de Leslie? Sí, yo soy. Ah, usted es el que es pastor, ¿verdad? Y dice, yo que tanto me guardaba que no quería que se supieran, y públicamente lo dijo, que tú eras mi papá y que eras pastor. Y le digo, sí, soy yo. Y el hombre dice, pues con razón Leslie es muy diferente a sus compañeros. Y ahí ella entendió una parte del propósito, que no era toda, pero esa era una parte. El propósito que te da el compromiso en las relaciones es fundamental, porque es lo que te da esa seguridad de ser parte de una familia, que hay muchas cosas que no nos gustan. Me refería a la actividad, pero nos podemos referir a las costumbres, a los hábitos, a la forma de hablar, a la forma de comer, a la forma de relacionarnos. Amén. Y tiene que ver con propósito. Número 5, la quinta cosa que nos da el compromiso es que nos da dirección. Siempre el compromiso, como resultado del amor, te va a dar dirección. Siempre. Mucha gente no sabe qué hacer. Mucha gente se le cierra el mundo. Ve que de repente su niño se mete en problemas y se le cierra el mundo y no sabe qué hacer. Ve que están teniendo problemas económicos o problemas de pareja y se le cierra el mundo, no sabe qué hacer. El compromiso siempre te va a dar dirección, siempre. Y cuando hablo de este punto, recuerdo siempre una historia que aprendí hace muchos años. Es la historia de una selva que se está incendiando, se está quemando, y mientras se está quemando, el elefante sale corriendo del incendio y ve de repente que el pajarito va y se zambulle en el río y llena sus alas de agua y se sube al incendio y se sacude encima del incendio para tratar de apagarlo. Y cuando el elefante ve al pajarito hacer eso, le dice, pájaro, no seas tonto, huye, esto nos va a quemar a todos. Y el pájaro le dice al elefante, no puedo huir, esta es mi casa, aquí crecí, aquí está mi vida, aquí está mi historia. Mejor ayúdame a apagar el incendio, tú puedes agarrar más agua que yo, ayúdame. El elefante le dice, eres tonto, no lo podemos apagar, es muy grande. Y sale corriendo el elefante. Y detrás de él va el cocodrilo. Y también le dice, pájaro, ¿qué estás haciendo? Huye, que las llamas están persiguiéndonos. Y el pájaro hacía lo mismo, iba y se zambullía al río y se ponía encima de las llamas y se sacudía tratando de apagarlo. Y todos le decían, eres un tonto, pero el pájaro decía, no puedo huir, no puedo huir, aquí está mi vida, esto representa todo para mí. Cuenta la historia que la divinidad se apiadó del pájaro
y envió una gran tormenta y apagó el incendio. El compromiso siempre te da dirección. Tal vez piensas y dices: soy insignificante para apagar este incendio. ¿Quién soy yo para apagar este incendio en mi casa? ¿Quién soy yo para apagar este incendio en mi familia? No tengo los recursos, no tengo la capacidad. Pero el compromiso te hace estar ahí, intentar hacer algo, que es una de las cosas que en nuestra sociedad moderna cada vez lo vemos de manera más espantoso. Hemos dicho que lo opuesto al amor no es el odio, porque otra vez caeríamos a la definición equivocada del amor. El amor no es un sentimiento, el odio es un sentimiento. El amor es una decisión. Lo opuesto al amor no es el odio, lo opuesto al amor es la indiferencia. Entonces, cuando tú estás en una familia, tú estás en una relación y simplemente a ti te vale, simplemente tú eres indiferente a lo que está pasando, estás viendo que hay un incendio y no te interesa, eso es lo opuesto al amor. Y eso es la evidencia de una persona que no tiene compromiso. Amén. Iglesia, a veces en nuestras congregaciones hay incendios que están esperando que alguien se levante y diga: yo lo voy a apagar. Voy a apagar el incendio. Tal vez alguien te dice: no, huye. No, ¿qué haces ahí? Ya huye, vete a otra parte. Tú no puedes hacer nada. No está en tus manos. Deja de hacer eso. Pero tú tienes un compromiso. Tú amas tu iglesia. Tú tienes un compromiso con Dios aquí. Entonces yo lo voy a apagar. Y Dios envía un viento fresco. Y Dios envía una unción fresca. Y Dios envía una lluvia temprana, una lluvia de tiempo y una lluvia tardía para bendecirte y para bendecir la iglesia. Amén. Siempre habrá incendios que estarán esperando que alguien esté comprometido. Indiferentes hay muchos, y pudiéramos decir que es la mayoría. Yo tenía un maestro que nos decía: los primeros en huir cuando se está hundiendo el barco son las ratas, dijo mi hermano. Son los primeros en huir. Pero la gente que está comprometida en el barco, lo que trata de hacer es salvarlo, es rescatarlo, es no dejar que se hunda. Y todos tenemos experiencias así en nuestras familias, en nuestras casas, todos. Momentos difíciles, dolorosos, los vivimos todos. La pregunta es: ¿estás comprometido a punto de querer apagar ese fuego? ¿O no me interesa? ¿O me da lo mismo? Para mí no significa nada. Yo recuerdo un día tuvimos problemas con una de mis hijas que ya está casada. Y una soltera vino y me dijo: papá, ya me cansé de orar por mi hermana. Y le digo: ¿cómo que ya te cansaste de orar por tu hermana? Es tu hermana. Sí, ya me cansé de orar porque oro y no arregla su vida y no hace nada. Y le digo: pues esa no es tu misión. Tu misión no es que ella arregle su vida. Tu misión es orar por ella siempre y no desmayar. Eso es lo que dice la palabra. Posiblemente nos pasemos toda la vida orando por personas que no vemos cambios en ellos, que no vemos los resultados que queremos, pero fuimos llamados a orar y no desmayar. A su tiempo, dice la Escritura, si no desmayamos, cegaremos. Amén. Dile al que está a tu lado: vas a cegar muy pronto. Amén. No es una opción. Regresemos a nuestra guía. No es una opción, no es un sentimiento, no es si quieres o no, es un deber, es un mandato de Dios. Ahora, ¿cómo se debe amar? Hay 3 formas de amar. Número 1, Cantares 4:10 dice que verbalmente
o con palabras. Verbalmente es una manera de amar. Cantares 7:7-9 dice que también a través del toque físico. El toque físico tiene que ver con el contacto, con caricias, abrazos, besos, manifestaciones físicas, no solamente expresadas, sino ya físicas. Y número 3, Esther 2:9-12, supliendo necesidades materiales. Lo que ella quiere, no lo que le queremos dar. Es decir, aquí ya estamos hablando sobre la manera como mostramos amor, y creo que la mayoría conocemos muy bien las primeras dos. Pudiera ser que nuestra cultura no nos deja ser tan expresivos, no nos deja ser tan cariñosos, y que nos cuesta mostrar aprecio con palabras, nos cuesta mostrar aprecio con toque físico. Pero hay la tercera, que debe ser fundamental. Esa no está a consideración de si la cultura, si la educación, si el trasfondo familiar te lo permite. Eso lo tienes que hacer, y dice la Escritura, supliendo necesidades. Y es una de las maneras más maravillosas de mostrar amor, cuando tú suples una necesidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando suples necesidad, la sumisión y la obediencia es absoluta. Mientras tú no suples necesidades, tú te vas a resistir, o la persona se va a resistir a ti siempre. Y yo uso mucho el ejemplo de la policía que tenemos aquí y la policía que tenemos o que tienen en Estados Unidos, que en alguna ocasión me ha tocado que me detengan allá. Cuando tú ves un policía norteamericano, tú dices, me va a cuidar, me va a detener por mi bien. Y cuando tú ves un policía mexicano, tú dices, me va a extorsionar, me va a robar. ¿Es así, sí o no? Hay una parte en Estados Unidos, donde vivía un policía ahí cerquita de nosotros, y el comentario de los vecinos era, oye, qué padre, ¿ya viste que se vino a vivir un policía aquí al lado de nosotros? Y como que decían qué padre porque se sentían más seguros. Y yo pensaba dentro de mí, ¿eso pensará la gente en México? Que tienes de vecino un policía y que digas, qué padre tengo. No, qué padre. Dices, este cuate no será de cuáles será, si de los buenos o los malos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace que tú te rindas a la autoridad es uno de los problemas que tenemos mucho en la relación de pareja y con los hijos, en que no estoy supliendo necesidades. Si no suplo necesidades, va a haber rebeldía, va a haber una reacción negativa. Cuando tú suples la necesidad, la persona se somete. ¿Por qué? Porque te ve como alguien que lo protege, que le da seguridad. Cuando no suples necesidades, difícilmente te verán así, y siempre se estarán rebelando, siempre estarán desobedeciendo. Y tú irás por la vida con esa respuesta que tenemos muchos de nosotros. Y eso que le doy todo, pastor. Y yo les digo, pues ese es el problema. El problema es que le das todo. Le das todo lo que tú crees que le debes dar, no lo que él necesita. Amén. Y cuando realmente te das cuenta que tiene necesidades que no has suplido, y que son tan importantes como las materiales, las económicas, las educacionales, entonces identificas por qué hay tanta rebeldía, desobediencia, tanta actitud negativa hacia ti. Vemos estas tres maneras de amar en la Escritura. Ahora, vamos a usar la figura como sacerdote y ser cabeza. ¿Qué es lo que debemos hacer? Como sacerdotes y cabezas, en este caso específicamente la figura de sacerdote tiene que ver con el padre o con el varón, con el hombre. Y vamos a ver 5 puntos que
tienen que ver con la labor sacerdotal. Génesis capítulo 14, verso 8. El sacerdote es el primero que tiene pan. Ahora déjeme explicarle esto. El próximo domingo es Día del Padre y para mí es importante este punto. Quizás si hay algo con lo que se deben quedar hoy los varones es con este punto de toda la clase. Porque la sociedad no nos ha enseñado a celebrar la masculinidad. Se celebra la feminidad. Se celebran los 15 años, se celebra a la mamá, pero nunca se celebra la masculinidad. Y al no haber una celebración de masculinidad, al no honrar la masculinidad, se crea una distorsión de la paternidad o del sacerdocio que los hombres debieran desempeñar. Y entonces reducimos la masculinidad a hombres aburridos que su vida es del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y es una vida fastidiosa, aburrida, que nadie quiere tener, pero que tristemente la tenemos muchos varones. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a celebrar la masculinidad. Se celebra la feminidad. Las mujeres se reúnen y conviven y hacen fiestas, y qué padre que pasas de niña a mujer, y qué padre que ahora eres mamá, y qué padre, pero de hombre no hay. La hombría no tiene algún tipo de celebración y eso la reduce o la hace menos. Y es un grave problema que tenemos en nuestra sociedad. Iglesia, esto es real. El 99% de todos los problemas que tenemos en nuestra sociedad son el resultado de falta de hombres. Aleluya. Pero no es del todo culpa del hombre. Es una sociedad que desvirtúa la masculinidad. Y entonces llegar a ser hombre y un hombre maduro no nos llama la atención, no nos agrada, porque el cuadro de un hombre maduro es el que le acabo de mencionar. Un hombre aburrido, un hombre que no es creativo, que no es divertido, que no es alegre, que todo tiene que ver con trabajo y casa, trabajo y casa. ¿Eso es divertido? Ni para los hijos, ni para la sociedad, ni para las esposas, ni para nadie. Bueno, pudiera no serlo para el hombre, pero hay una adaptación a ese modelo, a ese formato, y se va transmitiendo de generación en generación. Uno de los modelos de hombría al máximo que tenemos en la Escritura es Cristo y es David. Y pudiera mencionar algunos más, pero menciono a ellos dos porque tú ves a David, un hombre, dice la Escritura, conforme al corazón de Dios. Un hombre al máximo, un hombre en plenitud, una masculinidad de forma sobresaliente. ¿Por qué? Porque ves a un hombre danzando, adorando a Dios con libertad, un hombre que no tiene prejuicios, un hombre divertido, alegre, feliz, que sirve a Dios con libertad. ¿No lo ves reprimido? La sociedad no lo pudo detener, ni siquiera la propia señora Mical lo pudo detener. Su propia esposa lo menosprecia por tener comportamientos masculinos, por tener comportamientos de un hombre conforme al corazón de Dios, de un hombre alegre, divertido. No le agradó. La sociedad no le agrada la masculinidad al máximo. Te quieren ver así, en un formato acartonado, rígido, duro, que no es agradable para nadie. Pero David era un león, pero también era un cordero. David era un hombre en todo el sentido de la palabra. Y el sacerdocio
que tenemos que desarrollar se ve empañado con la idea del feminismo, que lo minimiza, no le da el valor y la importancia que debiera tener. Y entonces formamos familias con una imagen equivocada de la masculinidad. Sé que no nos gustan tampoco los modelos un tanto liberales de hombres. Pero yo no me refiero a eso, me refiero al modelo bíblico. Porque el Señor Jesús era el león de la tribu de Judá, pero también era el cordero que llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Esa es la clave en la vida, esa es la madurez. La madurez no es ser una persona rígida, dura, aburrida. Madurez es saber ser león en la vida cuando tienes que serlo y saber ser un cordero cuando lo tienes que ser. En casa debe ser un cordero, no un león. En el trabajo, ahí sí tiene que ser un león. Ahí sí aviéntesele a los clientes encima, gríteles a los empleados si quiere, pero en casa sea un cordero. Eso es lo que hacía David, ser cordero donde tenía que hacerlo y donde no, era un matador de gigantes, era un hombre, un gladiador. Pero también era un poeta que se sentaba a escribir las canciones más maravillosas que hayan existido hasta hoy. Esa es la diferencia. Y quiero decirle que este domingo que se celebre al papá, celebre la masculinidad. La masculinidad. Hágale fiesta. Pero una festividad más allá de la responsabilidad de suplir necesidades en casa, solo por el hecho de ser hombre. Y le puedo asegurar que va a descubrir a un rey. En todo hombre, escuche lo que le estoy diciendo, en todo hombre hay un rey y hay un tonto. Depende al que usted le hable, es el que va a salir. Si tú le hablas a un rey, va a salir un rey. Pero si le hablas a un tonto, cuídese, cuídese porque hace cada cosa. Bien, el sacerdote entonces dijimos tiene, Génesis 14:8 nos habla de que tiene pan. Es el primero que tiene pan y hay una figura entre paréntesis acerca del pan que tiene que ver con la palabra. Tiene palabra y también Cristo es tipo, o el pan es tipo de Cristo. Y hay 7 palabras para pan en la Biblia. Se las voy a dar muy rápido a ver si las puede escribir. Número 1, la palabra lehem. Lehem es la palabra en Génesis, precisamente ahí 14, verso 10 al 18. Y este pan es un pan para enfrentar a tus enemigos. Lehem es el pan para enfrentar a los enemigos. Es cuando Abraham va a enfrentar al rey de Sodoma y come un pan. En hebreo hay muchos tipos de pan, como igual para nosotros. Nosotros tenemos pan para muchas cosas. Tenemos pan blanco, pan de dulce, tenemos pan para algún tipo de comida, etcétera. Hay para X tiempo, hay pan de reyes, pan de muerto, para muchas cosas. También los israelitas tienen diferentes tipos de pan. Este es uno. El 2 es el pan elugá. Elugá, U-G-G-A-H, ugá, U-G-G, 2 veces G, A y H, ugá. Primera de Reyes 19:6. Este es un pan
de sacrificio o por el sacrificio de otro. Este es un pan por el sacrificio de otro. Y recuerdan ustedes cuando en la primera lección hablamos del altar del sacrificio, cuando hicimos alusión a que los padres se sacrifican por los hijos, pero también los hijos se sacrifican en obediencia hacia los padres, que no lo ve usted como yo soy aquí quien hace el sacrificio. No, para un hijo obedecer es un sacrificio igual de duro como pudiera ser para usted el cumplir en su casa. Entonces es un sacrificio mutuo en este pan el lugar. Y número 3, mastaj, el mastaj, Éxodo 12:8, con ese M-A-T-S A-H, mastaj. Éxodo 12:8, pan que te aparta para Dios. Y este pan que los padres comparten con los hijos y que se lo dan, yo animo mucho a los papás y les digo siempre, traten de dedicar a sus hijos a Dios. En algunas congregaciones se hace de los 0 a los 3 años de forma oficial y en cierto grado legal, porque es parecido a lo que se conoce como la fe de bautizo. Y dice usted, ¿qué es eso, verdad? Pero déjeme entrar rápidamente. Es importante, los que recuerdan esto, que sucede mucho en México, cuando se pierden los documentos de una persona, a veces la ley les pide su fe de bautizo como un referente de la fecha en la que nacieron o fueron presentados o dedicados. La dedicación a Dios en la iglesia de forma legal tiene un valor, pero sobre todo el valor espiritual, porque recordará usted que los niños varones eran dedicados a Dios al 8º día y las mujeres a los 40 días. Eran dedicados a Dios y eran presentados en la sinagoga y ofrecidos a Dios. ¿Por qué? Porque representaba varios aspectos. Mire, en el caso de la iglesia, cuando tú dedicas a Dios un hijo, el altar reclama a esos hijos. Son propiedad de Dios, Dios los reclama. De repente nuestros hijos tomarán sus propios caminos, vivirán en otras partes. Yo ahora que tengo un sentimiento ahí de que mi hija casada se va a ir a Estados Unidos con su esposo y su hijo, y allá conocerán otros estilos de vida, otro tipo de gente, pero pudieran en algún momento desviarse, alejarse. Eso no hay garantía de nada, pero Dios los reclama, el altar los reclama como de su propiedad. Y tú ves en la escritura el reclamo de Dios por algo que en alguna ocasión los papás hicieron ofreciendo a sus hijos a Dios. Hay un reclamo de Dios, de esas almas que a Él le pertenecen. Entonces cuando tú ofreces a tus hijos a Dios, Dios los va a reclamar porque son propiedad de Él. Número 4, el pan chalaj. Este pan chalaj de Éxodo 16:4 Éxodo 16:4 es un pan para los desiertos. Este pan que le damos a los hijos es un pan que les ayudará a pasar los desiertos, a vivir los desiertos de la vida que en algún momento enfrentarán. Es un pan que tiene que ver con Cristo, dijimos, y con la palabra del Señor. Número 5, el pan Seuel, T-S-E-U-W-L, Seuel. Primera de Samuel 21:3 al 5. Primera de Samuel 21:3 al 5. Este es un pan para sanar a los amargados. Un pan para sanar a los amargados.
Como cuando nos asustamos acá en México, ¿no? Que dice, dele pan para el susto, ¿no? ¿Se acuerdan? Y ahí está uno con su pan cuando está asustado. ¿Mande? ¿Alguien preguntó algo? ¿Ya? Ok, el pan de Belaj. El pan de Belaj de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 6. Este es un pan para provisión o antiescasez. Este es un pan para provisión o antiescasez. Es el pan de la viuda. Es el pan de la viuda. Es la harina que nunca escaseó. Es un pan de prosperidad y de bendición en la vida de nuestros hijos, que nunca les faltará a ellos nada. Iglesia, créalo. Crea que el pan que usted le da a sus hijos va a hacer que ellos nunca les falte nada. Siempre estarán en prosperidad y en bendición. Y número 7 y último, Seidah. Seidah, T-S-E-Y-D-A-H, Seidah, de Joel capítulo 2 verso 19. Este es el pan de vida. Joel capítulo 2 verso 19. Pan de vida. Amén. Regresemos a nuestra guía. Levítico capítulo 9.2, Levítico 2.9. El sacerdote es el primero que ofrenda. Y lo vemos también en la ley que el sacerdote era el primero en ofrendar. ¿Por qué? Porque era la forma de producir generosidad en el pueblo. Era la manera como las familias sacerdotales aprendían la generosidad, y el pueblo lo entendía también. Entendía que la generosidad era parte de un estilo de vida, no era algo circunstancial, no era algo ocasional, sino el ser generoso era un estilo de vida en medio del pueblo. Por eso la idea esa que traemos de que siempre los judíos se ayudan entre sí es real. ¿Por qué? Porque la generosidad es parte de su esencia como pueblo, y eso lo fomentaba constantemente el sacerdote. Entonces, como sacerdotes a veces nos quejamos que pues ya están nuestros hijos en casa, ya terminaron la carrera, ya trabajan y no aportan nada, y se comen todo lo que hay en el refri, en la despensa, y el fin de semana se van a cotorrear y nunca aportan nada. Decimos, ¿por qué? Porque posiblemente ellos no tuvieron un modelo de generosidad de nosotros. Es decir, ellos no nos vieron ser generosos, ofrendando, diezmando, dando a la obra de Dios. Cuando ellos ven que tú eres generoso en ofrendar, estás produciendo en ellos un valor fundamental de la vida, que es la generosidad. Y ten la seguridad, iglesia, que cuando tú lo haces como sacerdote, ellos lo van a hacer como sacerdotes y lo van a hacer contigo también. En España, la semana pasada me referí mucho a los españoles, pero es que hay datos en España fuertes. Le decía que el 90% de los españoles son neuróticos y consumen medicamento terapéutico. Pero en España hay un índice muy alto de agresión de hijos a padres y de abandono. Cuando entremos ahorita al tipo de hijos que producimos, o al tipo de hijos que la Biblia menciona que se pueden generar, si no entiendo el diseño de la familia de Dios, hay una lista de diferentes tipos de hijos que pueden surgir al vivir fuera del diseño de la palabra de Dios. Y España es uno de los países que más registra agresiones de hijos hacia los padres, verbal y física, en toda Europa. Yo no sé cómo está la estadística en México, pero cada vez en México también esto se está agudizando más. Y vemos más agresión de hijos a padres, que pues nos da mucha tristeza y nos duele, porque sabemos
que un hijo acarrea mucha maldición cuando agrede a sus padres, o cuando los trata mal, o cuando es grosero, cuando los maldice. Y no queremos que nuestra tierra sea maldita solo por no vivir conforme al diseño de la palabra de Dios. Y vemos en la escritura que el sacerdote era el primero en ofrendar, en ser generoso. La generosidad se tenía que notar en los sacerdotes primero. Así que ahí le encargo eso, por favor. Número 3, Levítico capítulo 4, verso 3. El sacerdote es el primero que se arrepiente. El primero en arrepentirse es el sacerdote. Ya hemos dicho aquí que es arrepentimiento. Ya dijimos que no es llorar, no es que mañana me siente con mis hijos y les llore y les diga estoy arrepentido de no haberlos apoyado, de no haber sido un buen ejemplo. No es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar. Eso es. Posiblemente ni siquiera tengas que aventar un discurso, posiblemente ni siquiera tengas que hablar, solamente con hechos, con que tú estás cambiando y que ellos comiencen a ver el cambio en ti. Una de las razones por las que nuestros hijos no quieren nada con Dios, no quieren venir a la iglesia, no quieren buscar a Dios, no quieren seguir los principios de la palabra, es porque no ven que la palabra esté produciendo efecto en nosotros. Y nos ven metidos cada 8 días en la iglesia y nos ven leyendo la escritura, pero no se refleja en cambios significativos. Y los primeros en arrepentirse tienen que ser los sacerdotes de la casa. El sacerdote era el primero en cambiar, y no crea que lo hacía por gusto. El sacerdote, si no se arrepentía, estaba en riesgo su vida. Usted sabe que los sacerdotes, cuando entraban al tabernáculo, especialmente al lugar santísimo, al sacerdote se le ponía en el pie derecho, se le ponía una soga en su pie derecho con una campana. Y usted dice, ¿para qué? El sacerdote entraba al lugar santísimo y dice la escritura que si el sacerdote no estaba delante de Dios en santidad, el sacerdote caía muerto en el lugar santísimo. Y literalmente estiraba la pata ahí. Y los que estaban afuera no podían entrar. Cuando oían que la campana se sacudía, decían ya murió. Y como ellos no podían entrar, por eso le amarraban el pie, para sacarlo arrastrando, porque ellos no tenían acceso al lugar santísimo. Entonces el cambio ni siquiera era por gusto, era por una necesidad. Si no cambio, me voy a morir ahí en el tabernáculo. Si no cambio, voy a acabar muerto. Ahora, en el caso nuestro, por eso cuando Hebreos habla de las sombras y las figuras del tabernáculo, y dice que solamente eran una aproximación de la realidad, de la verdad de las cosas, si para ellos el cambio era inminente porque la amenaza de la muerte estaba latente, dice Hebreos, ¿cuánto más para nosotros que tenemos la esencia de todas las cosas? Yo no necesito cambiar porque me voy a morir. Cambio porque Dios ha sido tan bueno conmigo que no puedo resistirme, que no puedo tener otra actitud que no sea lo que tú digas, Señor, lo que Dios diga, lo que Él quiera. Amén. Y el sacerdote se arrepentía por esa razón, porque estaba en riesgo su vida. Ahora nosotros no lo hacemos por esos motivos, lo hacemos porque amamos a Dios y porque amamos a nuestras familias. Y número 4, Deuteronomio 7:12, el sacerdote es el primero que sirve. El primero en el servicio era el sacerdote. El servicio en el sacerdocio iba de la mano con la bendición de Dios.
La bendición de Dios para los sacerdotes tenía que ver con la manera y la forma como ellos desempeñaban sus funciones en el tabernáculo. Siempre ha sido así. Siempre el servicio ha tenido un resultado, y es bendición y prosperidad para quien lo hace. Tú ves, por ejemplo, que Abraham tuvo un retraso aproximadamente, dicen los teólogos, de unos 25 años de bendición en su vida. Fíjese lo que le estoy diciendo, porque Dios había llamado a Abraham y lo quería introducir a una tierra nueva, donde quería que Abraham ahí se estableciera y ahí le sirviera a Dios, y que Abraham dedicara su vida y su familia a Dios, porque en él Dios quería bendecir a las familias de la tierra. Pero dice la escritura que Abraham cometió un error. Dios nunca le dijo a Abraham: llévate a tu primo Lot. Nunca. A tu sobrino Lot, perdón. Nunca le dijo: llévatelo. El Abraham lo que hizo es, lo invitó y se le hizo fácil llevárselo. De hecho, la palabra Lot significa velo o tapadera. Así que nunca le ponga a un hijo tapadera. 25 años Abraham no pudo servir a Dios, peleando con Lot, con los pastores de Lot, con la familia de Lot, con la gente de Lot, porque el Señor quería una cosa, el otro otra. Y era, la Biblia te lo dice en unos cuantos versos, pero tú no sabes cuánto tiempo estuvo Lot con Abraham, y fueron aproximadamente 25 años que se retrasó la bendición en la vida de Abraham, porque Abraham había sido llamado a servirle a Dios, y Lot era un impedimento para que Abraham le pudiera servir. Amén. El sacerdote es el primero en servir. Ahora, la pregunta es: ¿qué es lo que nos detiene el servicio? ¿Qué es lo que frena el que tú le puedas dar a Dios tiempo? El que tú le puedas dar a Dios talento, capacidades, habilidades. ¿Qué te detiene? Y la segunda pregunta es: ¿también está deteniendo la bendición de Dios en tu vida? En el caso de Abraham, sí. Dice la escritura que hasta que Lot salió de la vida de Abraham, Dios le volvió a hablar a Abraham. Mientras estaba Lot ahí, Abraham no servía a Dios y Dios no bendecía a Abraham. Y eran todo el tiempo pleitos, todo el tiempo pleitos. Así, iglesia, hay personas en nuestra vida. Yo le he enseñado a usted un principio: no todas las personas que califican para tener tu atención califican para tener tu corazón. Es uno de los errores graves que cometemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque es mi primo, es mi sobrino, me cae muy bien, es una persona muy agradable, muy chistosa, muy buena onda. Sí, pero si Dios no quiere que esté contigo, no debe estar contigo. Amén. Porque puede frenar la bendición de Dios en tu vida. Fue el caso de Abraham, y Abraham no pudo servir a Dios. Yo sé, iglesia, que hay cosas que nos impiden servir a Dios, o personas también. Pero cuando se trata de establecer el diseño de Dios en tu familia, lo tienes que anteponer antes que otra cosa. Abraham, si se llevó a su sobrino, era porque lo quería, era su familia. Fue y le dijo: Lot, si tú te vas a la derecha, yo a la izquierda. Ya me cayó el 20. Ahora sé por qué no avanzo, ahora sé por qué soy estancado, ahora sé por qué no crezco. Y no, ni siquiera es tu culpa, Lot, es mi culpa, porque yo te metí en esto a ti, cuando a quien habían llamado a servir era a mí. Y entonces lo pone a escoger, y usted sabe que Lot escoge la llanura y lo bonito, y el Abraham le dice: a mí déjame lo feo, yo lo que quiero ya es estar sirviendo a mi Dios, donde sea. Pero yo lo que quiero es servir a Dios, porque sé que ahí está la bendición de Dios. Iglesia, no necesitas servir a Dios en un lugar de abundancia, en una etapa de prosperidad, en una etapa de salud. Haz lo que hizo Abraham. Si es en el desierto, si es en un lugar árido, difícil,
pero yo sé que si sirvo a Dios ahí Dios me va a prosperar. Sé que a veces los hijos les cuesta servir a Dios. Yo he tenido esa experiencia de cuando son niñas, en alguna ocasión en Cancún, abriendo una congregación por allá, les daba a mis hijas sus paquetes de folletitos y les decía, vamos a ir a evangelizar. Rentaba yo un cine en una zona que se conoce en Cancún como El Crucero, muy transitado, y nos salíamos afuera del cine. Yo pasaba películas cristianas y les decía, vénganse tú de aquel lado, yo de acá de la calle, y aquí repartimos a la gente y los invitamos a que pasen a ver películas. Y cuando eran niñas lo hacían con mucho gusto. Y yo me divertía porque veía cómo correteaban a la gente con el folletito, cómo los convencían para entrar. Y qué padre, pero después comienzan a hacerse jóvenes. Y dices, ¿seguirán haciéndolo así? Pero cuando son una familia que aprendió que el servicio a Dios siempre trae bendición, iglesia, lo hacen, aunque tú no estés. Yo tengo una hija que es arquitecta, una que es socióloga y una que es contadora. Y la que es arquitecta, de lunes a viernes, bueno, ya tiene un tiempo que no lo hace porque ya también trabaja sábado, pero antes de que trabajara sábado, trabajaba como arquitecta. Y el sábado agarraba su paquete de folletos con unos amigos cristianos y se iba al Zócalo a predicar. Nadie le decía que lo hiciera, no lo hacía, no ponía el sello de mi iglesia, ¿verdad? Yo no le decía, pero que lleve el sello de la iglesia, hija, para que ganes. No, ella lo hacía y evangelizaba en la calle. Y donde andan evangelizan y comparten la palabra. Por una razón, porque el servicio trae bendición. Y yo les decía, cuando ya terminábamos de pasar la película, y les decía, se convirtieron 2, 3 personas. Vamos a celebrar. ¿Qué quieren? Les gustaban mucho en Cancún las tortas de cochinita pibil, qué ricas están. Hasta se me antojaron. Íbamos a celebrar que servíamos a Dios y que habíamos ganado almas para Dios. Esa era la celebración. La celebración no era que ganábamos dinero, no, al contrario. Pagar la renta de ese cine cada mes era difícil para nosotros, pero ganar almas era lo más valioso. Y cuando sirves a Dios con esa seguridad y convicción, la familia lo hace aunque no estés tú. Y están garantizando la bendición de Dios en su vida de forma permanente. Número 5. Levítico 2:16. El sacerdote es primero en orar. Él es el primero en orar. Amén. Yo no sé si usted tiene sus tiempos, sus momentos en casa, en familia, o solamente lo hacemos en la iglesia, no lo sé, pero sí quiero animarle a que haga de esto un estilo de vida en la familia. La oración es fundamental en el crecimiento espiritual de la familia y en particular de cada persona. Así como tenemos la necesidad de comer, como tenemos la necesidad física y que el cuerpo nos lo exige, cuando haces un hábito la oración, cuando es parte de tu estilo de vida, también, no importa los lugares donde estés, lo harás siempre. Y los hijos y la familia que establece hábitos, en alguna ocasión les llamaban los altares familiares, los grupos familiares, las células familiares, se establecen y después ellos continúan con lo que en algún momento tú estableciste en ellos. Y la oración es fundamental. Y en alguna ocasión le dije aquí, si tú tenías 2 o 3 personas que oraran por ti, o tú eres de un grupo del que pueden confiar en ti para que tú ores por ellos, esto es clave. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver, ya vimos la cabeza, el sacerdote, vamos a ver la esposa en la familia.
La primera familia que Dios formó en la tierra fue Adán y Eva. Y Dios le dio un nombre a la mujer. Le haré ayuda idónea. No le dijo, le voy a hacer una esposa, ni una mujer siquiera, ni una hembra, ni una señora, sino una ayuda idónea. Si está ahí en sus hojas, puede contestar o llenar el espacio. Ayuda idónea. Quiero que vea estas diferencias bíblicas. Inciso A, hembra, esposa o ayuda idónea. Vemos los tres significados. Vemos el de hembra y vemos como referencia Mateo 19:4. Es la palabra telus, que solamente es el uso del sexo hembra, una mujer, simplemente una hembra. Y la aplicación que hacemos de este pasaje es que una hembra solo es diferenciada por el sexo, y lo ves en Génesis 1:27. Cuando la Biblia menciona la palabra hembra, se refiere a la mujer como criatura, como creación, como género, no específicamente a la mujer, sino al género femenino. Como en nuestra cultura a veces en la antigüedad se presentaba la mujer. Y luego el término esposa, de Primera de Timoteo capítulo 5 verso 9. Esposa, el término que se usa en griego es la palabra yune, que quiere decir una mujer, especialmente una esposa, una mujer de cualquier edad, una virgen o casado, a una viuda, una esposa, usado de una mujer, novio. Y la aplicación es que esposa es aquella mujer que ha llegado a la capacidad de ser esposa. Y el otro término, en el que vamos a hacer énfasis en el diseño, es lo que pasa en Génesis 2:18, cuando Dios habla sobre le haré ayuda idónea. La ayuda idónea es la palabra eserneged, que quiere decir ayuda delantera, delante de sí mismo, delante de, encima de, paralelo, en situación opuesta, un colega o compañero. Y esta es el diseño de la mujer en la familia, ser ayuda idónea. Y hay una pregunta aquí: ¿qué es usted en casa? Ayuda idónea, esposa, mujer, hembra, ¿qué es? Y ahí nos vamos a quedar. Póngase de pie, vamos a orar. Hágase esta pregunta: ¿qué soy? ¿Mujer? ¿Soy esposa o soy ayuda idónea? ¿Qué soy? ¿Solamente tengo una función, como menciona la Escritura, como el de una hembra? ¿Como el de una esposa, una mujer que puede llegar a ser parte de una relación? ¿O el de una ayuda idónea, que es el diseño de Dios para la mujer? Y vamos a ir viendo a través de la Escritura por qué Dios se refirió a le haré ayuda idónea. Nunca dijo le daré una esposa o le daré una mujer o una señora. Le daré una ayuda idónea. Es el diseño. Por supuesto, después de ahí vienen otras definiciones, otras referencias, pero no son el diseño original. El diseño original era este, y vamos a aprender de él. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu bendición el día de hoy. Dios, ha sido gratificante meditar en tu palabra, meditar, Señor, en los resultados de ser parte de un diseño, de no vivir de manera accidental, de manera de intento y fracaso, de una forma, Señor, que no esté siendo parte de un plan perfecto. Y sabemos que tu diseño, Señor, así lo es. Dios, gracias por regresarnos al diseño original.
En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Dios me los bendiga. Nos vemos de hoy en 8.